Gracias ante todo por invitarme a participar en este panel, sabiendo que creencia en materia religiosa, también mi falta de ellas, está bastante lejos del documento de trabajo que sirve de base a nuestras intervenciones, porque en asuntos de índole religiosa lo que tenemos son eso, creencias, y desde luego desacuerdos en nuestras creencias. Del mismo modo discrepamos también sobre ideas y desde luego en materia de intereses. En cuanto a los desacuerdos sobre creencias, esas en las que estamos firmemente instalados y que las más de las veces tienen carácter irreductible, se las encara por medio del encuentro de las posiciones adversarias y a lo que ese encuentro puede conducir en el mejor de los casos, que no es poco, es a una recíproca tolerancia y a la renuncia al empleo de la fuerza para imponer una cualquiera de ellas. Tocante a las ideas, en las que uno no está instalado firmemente, sino que simplemente se tienen, y que es posible, por tanto, cambiar, sus desacuerdos se procesan mediante el diálogo racional, y a lo que este diálogo puede conducir es a acuerdos. Y referente a los intereses, en los que también solemos muy a menudo tener desacuerdos, se tratan por medio de negociaciones y a lo que pueden conducir es a transacciones. Haríamos bien, creo, en determinar cuándo nuestros desacuerdos son sobre creencias, cuándo sobre ideas, cuándo sobre intereses, puesto que la manera de procesarlas son distintas y los puntos de llegada a que pueden conducirnos son también diferentes. En materia religiosa, nuestros desacuerdos, como no, son de creencias, de manera que lo que debemos hacer es promover encuentros entre creencias diferentes, como hace este seminario, aunque sabiendo que todo lo más que podremos conseguir o mejorar es una recíproca comprensión y tolerancia entre creencias opuestas. El documento de trabajo que nos trae hasta aquí cita, como decía Sergio, a Norberto Bobbio, el politólogo italiano, en una de sus declaraciones más estimables. De la observación, dice Bobbio, de que las creencias últimas son irreductibles, he sacado la lección más importante de mi vida. He aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cada conciencia, a comprender antes de discutir y a discutir antes de condenar. En suma, tratándose de creencias, incluidas las religiosas, todos aramos en el mar. Nadie convence a nadie. Es más, ni siquiera deberíamos intentar hacerlo. En tal sentido, los encuentros y conversaciones entre creencias dispares no conducen a nada, aunque tienen el sentido antes señalado, que no es poco. Facilitan la comprensión recíproca, favorecen la tolerancia y desarman las manos de aquellos que querrían imponer sus creencias a los demás. En mi intervención voy a limitarme a algunas apreciaciones y comentarios que me suscitó el muy buen documento base que precedió este encuentro, escrito por el presbítero Tomás Chers, y por lo demás no solo escrito, sino muy bien escrito, con prolijidad, con finura, aunque la mayoría de las veces será para discrepar de él, partiendo por el título: la enseñanza de la religión en las escuelas de urgencia educativa para la esfera pública. No. Según mi parecer, no hay ninguna urgencia ni menos necesidad en llevar la enseñanza de la religión a la educación pública, sin perjuicio de que establecimientos educacionales privados la ofrezcan libremente a sus estudiantes. Ninguna urgencia y ninguna necesidad, salvo que se crea, como creo ver en el documento de Tomás Chers, que sin religión se perjudican gravemente la espiritualidad de los individuos, la moral de las personas, la comprensión de los derechos humanos e incluso la democracia como forma de gobierno. Un error, según creo, porque puede haber perfectamente espiritualidad, moral y democracia sin religión, sin Dios, sin fundadores de religiones, sin profetas y sin profesores de religión en las salas de clase de niños y jóvenes. Es más, en mis oídos suena algo abusivo vincular tan estrechamente la enseñanza de la religión con la espiritualidad, la moral, los derechos humanos y la democracia. Porque, claro,
si casi todas las personas sensatas tenemos un sincero interés por la espiritualidad, por la moral, por los derechos humanos y por la democracia, pues lo que se estaría sugiriendo es que ese interés y esa preferencia no serían nunca plenos si no adquirimos un credo religioso. Por lo demás, uno puede tener la sospecha de que llevar la religión a las escuelas públicas podría responder, al menos en parte, al hecho de que los padres han ido perdiendo interés en transmitirla a sus hijos. Es mucho, me parece a mí, quizás demasiado lo que se está dejando caer sobre los establecimientos educacionales como resultado de una cierta abdicación paterna y materna a asumir a cabalidad la parte que les corresponde en la formación de sus hijos. Cuando pensamos en educación, pensamos casi únicamente en salas de clase y poco en lo que ocurre al interior de los hogares. ¿Cómo? Esta es una sospecha. La religión se estaría debilitando fuertemente al interior de los hogares, entonces suplamos esa carencia poniéndola en los establecimientos educacionales. Hecho ese punto, permítanme seguir ahora con algunas apreciaciones generales que más que comentarios, porque eso me llevaría mucho tiempo, tengo el texto de Tomás Cherf marcado en muchas partes, porque me gustó, me motivó, apreciaciones generales a partir del texto. Creer en Dios es una cosa, profesar una religión otra, pertenecer a una determinada iglesia una tercera, y una cuarta, afiliarse a una devoción en particular dentro de una iglesia. Mi pregunta a este respecto es si no bastaría con creer en Dios, que es ya mucho. ¿Y cuál es la necesidad de profesar un credo religioso de entre los varios que hay? Por ejemplo, el cristianismo. ¿Qué necesidad hay de pertenecer a una iglesia cristiana en particular? La católica, por ejemplo, o la de los santos de los últimos días. ¿Y qué necesidad de acabar refugiándose en devociones, como en el caso de la Iglesia Católica, pasa con el Opus Dei, los Pilares de Cristo, los Sodalizos y otros? Sí, cada persona es libre de adoptar todas esas múltiples afiliaciones, pero siendo Dios lo que los creyentes creen que es, ¿no sonreirá con alguna ironía al presenciar tal proceso de una cada vez mayor particularización de la fe? Gianni Vattimo, el filósofo italiano, confesadamente cristiano y católico, aunque impugna permanentemente por el Vaticano, afirma que las iglesias son a la religión como los clubes de fútbol al fútbol. Claro, sería difícil amar al fútbol y no ser de ningún equipo. Pero de lo que aquí estamos hablando es más importante, es de religión, no de deporte, por apasionante que sea el fútbol. En suma, aunque sea obvio, ¿se puede creer en Dios sin profesar una religión? También se puede profesar una religión sin pertenecer a una iglesia, y se puede estar dentro de una iglesia sin tener que ir a buscar cuál es la pequeña devoción que lo interpreta. Lo que tenemos en nuestra época en materia religiosa es una gran diversidad, una gran y feliz diversidad. Ya no se trata solo de creyentes, ateos y agnósticos. Hay más que eso, bastante más. Incluso al interior de esas tres clásicas categorías encontramos no poca diversidad. Así, por ejemplo, entre los creyentes los hay teístas y deístas, donde teísta es el que cree en la existencia de un Dios personal al que se debe amar, rendir culto y dar cuenta de nuestros actos, y donde deísta es aquel que, creyendo también en un ser superior que llama a Dios, considera que ese ser superior, y esto me parece más sensato, no espera de nosotros ni amor, ni culto, ni obediencia, ni menos rendiciones de cuentas. A su vez, entre los ateos también hay diferencias, los hay agresivos y resignados. Yo me apunto a los segundos. Pero ateos agresivos, ateos resignados, que explican la realidad, cualquiera que sea esta, sin referencia alguna a un ser superior ni a dogmas de tipo religioso. Y ateos, estos son los agresivos, diría yo, que salen a combatir las religiones como engaños ancestrales que han perjudicado seriamente el progreso de la humanidad.
digamos que hay un ateísmo simplemente laico, resignado, y un ateísmo laicista, que sería el agresivo. Agnóstico ahora es aquel que afirma no saber ni ser tampoco cosa posible de saber si Dios existe o no. Se trata de una posición perfectamente legítima y provista también, a mi juicio, de una atractiva humildad. Legítima, digo, salvo cuando el agnosticismo se utiliza, como pasa en Chile muy a menudo, como tapadera del ateísmo. Ateo suena para muchos como una fea palabra, como una condición que nos empequeñece, que nos vuelve sospechosos o que nos impide alcanzar posiciones sociales o laborales relevantes allí donde hay una mayoría de creyentes. Conozco a no pocos de nuestros políticos que privadamente se declaran ateos y que en las entrevistas que dan a los medios dicen ser agnósticos. No vaya a ser que pierdan la confianza de los creyentes y con ella la elección que pretenden ganar. Son lo que se ha dado en llamar ateos que no han salido del closet. Pero al interior de los agnósticos también hay diferencias, puesto que mientras unos creen que llegará un día en que podremos saber con certeza si Dios existe o no, otros agnósticos consideran que tal cosa nunca será posible de saber con seguridad. Pero hay más que creyentes ateos y agnósticos. Hay quienes, por ejemplo, están en otra postura, dudan simplemente de la existencia de Dios, viven en un estado de duda o indecisión. La mejor manera de patentizar esta la logró, creo yo, el poeta español Antonio Machado cuando hace decir a un personaje imaginario, Juan de Mairena: a Dios, además de creer en él y de negarlo, se puede también dudarlo. Sí creo, confesa el creyente. No creo, dice el ateo. No es posible saber eso, declara el agnóstico. Pero esta cuarta categoría dice dudo, simplemente. No es la misma posición de la fe. Hay alta diversidad entonces, tanta como para que los censos que nos hacen, la pregunta no deba ser tan simplificadora como ¿cree usted en Dios? Esa es la pregunta que nos lanzan abusivamente a la cara. En el último censo yo senté en el living de mi casa a la persona que hacía el censo para pedirle para comentarle que yo no podía contestar una pregunta tan cerrada como esa, porque parece que tenía 3 respuestas: sí, no, no sé. Y yo estoy en otra. Pero hay todavía más, la situación del que no cree, pero que tiene ante todo la necesidad de creer en la posibilidad de que Dios exista. Este no es un creyente habitual. Tiene necesidad de creer en la posibilidad de que Dios exista. Graham Greene, bautizado católico, el escritor inglés, bautizado ya adulto, declaró textualmente: ante todo me era indispensable creer en la posibilidad de la existencia de Dios. Otra postura. Otra es la del que no cree en Dios, pero quiere desesperadamente creer, pero no cree. Miguel de Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. También es posible la posición del que cree, no porque cree, sino porque le conviene creer. Esta podría ser la vertiente interesada o neoliberal de la fe. La fe por cálculo. Pascal afirmaba que más vale creer en Dios porque si al creer estuviera finalmente en lo cierto, alcanzarás la dicha eterna, mientras que si te equivocas, nada malo podría ocurrirte. No oculto mi total falta de simpatía con una postura como esta. Está también la posición de la que, como Bátimo nos dice, del que no cree, sino que cree. Una declaración que su amigo y compañero de la Universidad de Torino, Norberto Bobbio, replicó diciendo: y yo creo que no creo. Bien, mucha diversidad en consecuencia. De manera que enseñar religión a niños y jóvenes, me parece a mí, debería consistir en hacerse cargo de asuntos como esos, del fenómeno religioso así en general, de la historia de las ideas religiosas, de religiones comparadas, pero nunca creo el adoctrinamiento en una religión determinada y menos todavía en el credo de una iglesia, de una religión determinada. El fenómeno religioso desde muy antiguo, seguramente para siempre, tiene una innegable importancia, así nomás sea por una razón estadística. 8 de cada 10 personas dicen creer en Dios. De allí también mi propio interés en estas cuestiones,
que desarrollé en el librito que mencionaba Sergio, ¿cree usted en Dios? Yo sí, contesto, pero, 3 puntos, y donde el pero no estaba allí para dar luz de esperanza a los creyentes, ese tipo de creyentes que nunca acaban de convencerse que uno lo cree, que los hay muchos, sino para sugerir que ante una pregunta como esa siempre es necesario decir algo más, explicar algo más. Hay palabras importantes, incluso para un ateo Dios lo es, y en consecuencia, frente a esas palabras, tenemos que dar explicaciones. Historia de las religiones, entonces, historia del sentimiento y del fenómeno religioso y sus múltiples y variadas expresiones, no la doctrina de una religión determinada ni el credo de una iglesia en particular, permitiendo así que surja en los jóvenes, surge una cierta sensibilidad religiosa que les pueda mañana permitir tomar su propio camino. Dicho lo anterior, tengo para ustedes una pregunta ahora más provocadora. ¿No resultará algo abusivo llevar a un recién nacido a la pila bautismal, a la mezquita o a la sinagoga para apuntarlo a una religión y a una iglesia en particular, sin aguardar a que crezca, observe el mundo por sí mismo y adopte reflexiva y críticamente sus decisiones en un asunto tan importante como creer o no creer en Dios? Es que a nuestros hijos ya desde el momento en que nacen hay que decirles lo que tienen que pensar, o lo que es preciso hacer consiste en ofrecerles condiciones para que algún día lleguen a pensar por sí mismos. Nadie pone en duda el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero ¿cuál es el límite de ese derecho? Supuesto que todo derecho tiene siempre algún límite que no debería ser traspasado. Sí, con el tiempo descubrimos, y fue mi caso, que no era cierto mucho de lo que se nos había enseñado. Y dejamos entonces de continuar bebiendo la leche materna. Eso siempre es posible, pero puede ser fuente de grandes conflictos personales. ¿Un sistema filosófico en particular en la enseñanza media? Tampoco. Historia de la filosofía, eso sí. O si se prefiere, caracterización de lo que llamamos preguntas filosóficas y de los distintos caminos para intentar darles respuesta. Examen de problemas filosóficos, por ejemplo éticos, y ejercitación en los jóvenes de un entendimiento reflexivo y crítico acerca de esos problemas, pero no un sistema filosófico en particular. Concluyo con otra discrepancia, que las doy no para salir a combatir el texto, sino para ponerlo en tensión. Es efectivo que las religiones e iglesias, en cuanto proveen de un cierto código moral a sus fieles. Yo creo que mi código moral es bastante tributario del cristianismo, por ejemplo. Proporcionan a estos una guía para hacer el bien y evitar el mal, esto es, para comportarse éticamente, aunque eso no hace equiparable moral y religión. Es perfectamente posible una moral laica, una moral sin religión, una moral sin Dios, una moral en que los individuos forjan dentro de sí con autonomía y también en diálogo con sus semejantes. Esa moral que Umberto Eco defendió con brillo en su conocido intercambio epistolar con el cardenal Carlo Maria Martini, publicado con el título, como ustedes seguramente saben, ¿en qué creen los que no creen? Un título, ese, ¿en qué creen los que no creen?, que me viene como anillo al dedo para rogar que a los ateos no nos llamen no creyentes, porque podemos no creer en Dios, pero a la vez creer en muchas otras cosas. No creyentes es una expresión políticamente correcta, pero inexacta. Un ateo no cree en Dios, pero cree en muchísimas otras cosas, por lo menos en mi caso. Una moral laica es incluso más meritoria que una de carácter religioso, si me permiten, puesto que no espera recompensa alguna, ni teme tampoco ningún castigo que no sea el de la propia conciencia. Alguien tiene una moral laica, a quien tiene una moral laica, o para quien tiene una moral laica, no hay Dios que lo vigile, ni que le ofrezca recompensas, ni amenace con castigos. Bergoglio, el cuando menos simpatiquísimo y prometedor pontífice de la Iglesia Católica, en una entrevista hace algunos meses dijo algo que ofendió a los sectores católicos más conservadores. Su frase fue más o menos esta:
si cada cual siguiera su propia concepción del bien, el mundo mejoraría notablemente. No dijo si cada cual sigue la concepción del bien que yo tengo en mi mano. No, bastaría con que cada cual siguiera su propia concepción del mundo y viviríamos. Lo acusaron de relativista desde la propia interior de la Iglesia. Bueno, Sergio, perdón, 2 minutos más. Por lo demás, una moral religiosa que tributa al mensaje del fundador de una religión cualquiera es siempre interpretable. De manera que no todos los fieles de una misma iglesia, por ejemplo la católica, adoptan normas y cursos de acción exactamente similares frente a cuestiones éticas tan relevantes como el divorcio, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, las técnicas de fertilización asistida, y se resisten cada día más a someterse a la interpretación pretendidamente única y oficial que trate de imponer un determinado pastor. Entonces las morales religiosas no son duras, son blandas porque son interpretables. No todos los católicos interpretan la moral cristiana de la misma manera. No todos los católicos piensan lo mismo sobre divorcio, pena de muerte, aborto, eutanasia, etc. Sinceramente tienen ellos mismos desacuerdos. Bien, con toda la admiración que tengo por la pluma de Mario Vargas Llosa, no pude en su momento evitar escribir una columna de título mordaz a propósito de su ensayo acerca de la sociedad del espectáculo. En ese libro el escritor peruano protestó contra la literatura que prolifera hoy a favor del ateísmo, puesto que consideró que dicha literatura dañaba a las religiones como sustento de la moral de las personas, afirmando Vargas Llosa que sin las religiones, sobre todo en sectores poco educados de la sociedad, nos precipitaríamos en la oscuridad y la barbarie. No es que Vargas Llosa niegue la posibilidad de una moral y de una espiritualidad laicas, de hecho él las tiene, pero en un inesperado arranque de elitismo ético las consideró como una posibilidad restringida a grupos pequeños, a la élite ilustrada de la que él forma parte, por supuesto. Un punto de vista paternalista que me hace recordar la falaz afirmación de que la democracia es una forma de gobierno para países ricos y no para países pobres. Un minuto. Ahora sí, tampoco la religión y la fe en Dios es la única dadora de sentido a la vida humana en general, ni a la existencia de cada individuo en particular. Las religiones son grandes dadoras de sentido, por supuesto, pero es posible crear sentido sin necesidad de ellas. Y digo crear sentido porque nadie descubre el sentido de su vida, tiene que producirlo. Claudio Magris, otro escritor italiano, dice que la existencia individual es un brevísimo haz de luz entre dos inconmensurables oscuridades, la que precede a nuestro nacimiento y la que seguirá después de nuestra muerte. Nos damos entonces un tiro, abrimos la llave del gas, nos lanzamos al paso del tren. No, dice Magris, porque entre tanto, entre el nacimiento y la muerte, dice textualmente, bien podemos tomarnos un vaso de vino. Don de vino, creo yo, no alude solo a ese delicioso licor que fabricamos de las uvas, sino a todo lo que pueda dar sentido a nuestra vida. De verdad me quedan 30 segundos. La religión, claro que puede dar sentido, pero también la filosofía, también el arte, la música, el cine, la lectura de novela, el deporte, el amor, la amistad, la descendencia, el trabajo, el ocio, todas esas creaciones humanas que no tienen por qué ver necesariamente con las religiones, a las que Freud sin ironía llamó muletas, son posibles. Uno escoge en el bastón de la fe, de las religiones, de las iglesias, de las devociones, está bien. Nadie puede ir por la vida sin puntos de apoyo, sin algún aparato ortopédico en el que afirmarse para no caer, así se trate del humilde y popular Rabotril. Pero dejemos que cada cual escoja, ese es mi punto, Sergio, que cada cual escoja su propia ortopedia y no encajemos a los jóvenes, incluso antes de que aprendan a caminar, los bastones de que nosotros les hemos servido. Ampliémosle la mirada hacia el fenómeno religioso.
no se la estrechemos tempranamente hacia una religión o iglesia en particular, y colaboremos también a que amplíen su mirada más allá de las religiones, mucho más allá, porque la filosofía, la ciencia, el arte y otras actividades humanas tienen muchas cosas interesantes que informarnos. Por ejemplo, la cosmología arriba y las neurociencias abajo. La cosmología afuera y las neurociencias aquí dentro. La cosmología nos sorprende todos los días con informaciones que nos desconciertan, pero que a la vez nos fascinan. Y las neurociencias, el estudio del funcionamiento del cerebro, también nos sorprenden a diario, hasta el punto de que se ha ido constituyendo una neuroética, una neuroreligión, una neuropolítica que estudia cómo es que nuestras convicciones políticas, religiosas o éticas tienen correspondientes neuronales que pueden ser perfectamente identificados. Quizás las neurociencias muestren algún día que Dios existe solo en nuestro cerebro. Muchas gracias.